mis amigos, les estoy saludando a todo el mundo y más allá. Recuerden que estos son sábados de Abba. Este sábado 3 de junio de 2017 estoy transmitiendo por internet, en televisión, por internet, desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, México, para todo el mundo y más allá. Más allá, como les digo, porque es metafísica. La metafísica es la ciencia que estudia todo lo que está más allá de lo físico, más allá de lo que vemos con nuestros 5 sentidos. Este sábado, como les digo, es para mí muy satisfactorio. Vengo con mucha energía, con mucho entusiasmo, muy alegre, muy contento. ¿Por qué? Porque vengo a hablarles de unas conclusiones, ¿verdad? De unas conclusiones de todos los temas que hemos estado tratando sábado con sábado, de 9 a 10 de la mañana por regio.com, regioenvivo.tv. Ese es lo correcto, regioenvivo.tv. Desde que hablamos del Tao, ¿verdad? Empezamos a hablar del Tao, luego hablamos del Bhagavad Gita, luego hablamos de los escritos de Hermes, luego hablamos de Popol Vuh, hablamos de los mensajes del Maestro Jesús después de muerto, hablamos de lo que es la meditación con el corazón, hablamos de lo que son los 11 puntos para saber que cada uno de nosotros puede decir con toda claridad y seguridad: yo soy Dios en acción aquí. Bien, y el último sábado hablamos de lo que es la esencia, conciencia pura, y se tituló Solo la esencia, conciencia pura, Dios, Abba, existe. Y es cierto, nada más Él existe, fuera de Él no hay nada. Entonces, la única existencia real es esa esencia, conciencia pura. Bueno, mis hermanos y mis amigos, vengo a hablar de unas conclusiones muy importantes para los metafísicos de Abba, ¿verdad? En base a todo eso que hemos estado viendo sábado con sábado. Empezando, en todos y cada uno de esos grandes libros o grandes escritos, el Tao, Bhagavad Gita, Popol Vuh, Hermes, todo eso, ¿verdad? Nos dice que Dios es infinito y también le da ciertos atributos, que es omnipotente, omnisapiente, omniabarcante, omnisenciente, omnipresente, y recalca mucho, muy determinante, que es infinito. Entonces, si Dios es infinito, ¿verdad? Pues todo lo llena, no hay un solo átomo, un solo lugar que no esté lleno de Dios, ¿verdad? Por eso también en los 11 puntos pues llegamos a esa conclusión. ¿Por qué? Porque todo es Dios, ¿verdad? Y fuera de Él no hay nada. Muy bien. Entonces, las conclusiones que tratamos en este sábado 3 de junio de 2017, nos basamos en eso que nos dice cada uno de esos libros que la humanidad pues tiene como muy sagrados, como muy importantes en la vida del hombre y la mujer. Muy bien. Entonces, partiendo de esa premisa, ¿verdad?, de que Dios es infinito y todo lo llena, entonces hacemos la pregunta, entonces, ¿dónde crea Dios? Si todo es infinito y todo lo llena Él, ¿dónde crea? Pues lógico, va a crear dentro de sí mismo, ¿verdad? Con sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Entonces, no estamos descubriendo el hilo negro ni nada nuevo, sino simplemente estamos confirmando lo que a través de los tiempos se ha mencionado, ¿verdad? Entonces, ¿dónde empieza Dios esa creación? Bueno, pues la empieza en sí mismo, como os digo, dentro de Él, ¿verdad? Con su propio material y hecho por Él y para Él. Entonces, ¿cómo comprobamos eso nosotros los metafísicos de Abba? Muy bien, muy simple. En la concepción del hombre y la mujer, ¿verdad? Pues todo proviene de una célula que se conforma por un óvulo femenino y por un espermatozoide masculino.
pero esos se unifican y se hace un punto infinitesimal, un punto que no tiene presencia física, que no tiene espacio, ni tiempo, ni medida. La única manera de verlos es a través de un microscopio, ¿verdad? Entonces, inicia esa creación con ese punto inexistente, con ese punto infinitesimal. Incluso la mujer pues no detecta que está embarazada 1 mes, 2 meses, 3 meses. A los 3 meses ya se da cuenta que está embarazada. ¿Por qué? Porque pues es un punto tan pequeñísimo, ¿verdad?, que ni siquiera pesa, no tiene peso, no tiene dimensión, no tiene medida. Entonces ahí empieza la creación de ti, de ti, de ti, de mí, ¿verdad? Y a los 9 meses, ¿verdad?, surge de ese claustro materno, pues surge un bebé completito. Y si nosotros miramos a ese bebé, sus dedos, sus manos, sus pies, pues es una obra perfecta, es una obra maravillosa, es algo infinitamente precioso, ¿verdad? Entonces, en ese momento, cuando el bebé sale del claustro materno, pues aspira todo lo que es el aliento de vida y empieza a llorar y empieza a moverse y todo. Entonces, en ese momento, el espíritu entra en él y entonces es un ser vivo, un alma viviente, como dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces, pues aquí nos está demostrando cómo él empieza la creación y cómo la va a terminar. ¿Por qué? Porque empieza con un punto infinitesimal, ¿verdad? Y de ahí surge un hombre y una mujer. Y es esto que estamos viendo frente a ustedes, y ustedes también, cada uno de ustedes también es ese vamos a decir, cuerpo físico que mi Padre Dios estuvo elaborando por 9 meses en la matriz de la mujer, ¿verdad? Y entonces, en ese momento, pues es un ser viviente. Entonces, es un hombre, una mujer. Muy bien, entonces vamos a ver cada punto de estas conclusiones, ¿verdad?, basado precisamente en esa creación interna, o sea, esa creación dentro de Dios con su material o su espíritu hecho por Él y para Él. Entonces, pues podemos apreciar, no sé si se aprecie, ¿verdad?, que todo empieza en un punto infinitesimal y termina en un ser humano completo. Entonces voy a leer nada más aquí. Como ya sabemos que Dios es infinito, por lo tanto no puede crear nada fuera de Él, pues por su propia infinitud lo llena todo. Entonces Él inicia la creación dentro de sí mismo, con su esencia, presencia, potencia y vida de sí mismo. Dicha creación Él la inicia con un punto infinitesimal, el cual pone a vibrar en forma de vórtice o torbellino, ver Génesis 1:2, hasta detenerse o ponerse en reposo aparentemente cuando el hombre está completamente creado. Y eso es cierto, así es como se inicia toda la creación. Posteriormente, pues vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. El segundo punto, ¿verdad?, que vamos a ver, pues trata precisamente de esa concepción que les menciono, ¿verdad?, esa unión del óvulo femenino con el espermatozoide masculino, ¿verdad?, que pues ni siquiera en la actualidad no hay ahorita nada científico que pueda igualar a crear un óvulo o un espermatozoide. Eso es algo que inherente al ser humano, pero todavía no se ha podido hacer un óvulo sintético y un espermatozoide sintético, ¿verdad? Lo único que han hecho pues es utilizar esas células, ¿verdad?, y implantarlas en la matriz de la mujer y generar seres humanos también sin necesidad de una cópula divina o una cópula normal. Muy bien, vamos a seguir con otro punto, ¿verdad? Dice, el cuerpo físico del hombre es un templo que Dios Abba crea a su imagen y semejanza, y Él lo inicia, lo llena y termina de principio a fin. Fíjense qué hermosas palabras. El cuerpo físico del hombre es un templo que Dios Abba crea a su imagen y semejanza, y Él lo inicia, lo llena y termina de principio a fin. Este templo está soportado por 3 columnas,
que son energías divinas de mi Padre Dios Abba, que son una positiva, una negativa y una neutra. Y podemos apreciar que nosotros tenemos esas tres columnas, ¿verdad? Del lado derecho tenemos tres energías o sefirot, o si quieren oírlo, son, vamos a decir, bolas o esferas de fuego. Por eso en la Biblia se menciona como serpientes llameantes o serpientes abrasadoras. Entonces, del lado derecho tenemos tres grandes bolas de fuego o sefirot, ¿verdad? El lado derecho pues tenemos lo que es sabiduría, lo que es misericordia, lo que es victoria. Pero también en el lado izquierdo tenemos otras tres energías que también son bolas de fuego o serpientes o sefirot también, y son la inteligencia, la fortaleza y la gloria. Y en el centro del templo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 energías o 5 bolas de fuego o sefirot. En la corona tenemos lo que es la corona precisamente. En la garganta está el bebé del abismo, o sea, es un, vamos a decir, un sefirot que es invisible. Y luego en el corazón tenemos el sefirot de la belleza. Y luego en el sexo tenemos el sefirot del fundamento. Y en los pies tenemos el sefirot que se llama el reino de Dios. Entonces podemos apreciar, ¿verdad?, que Papá Dios crea su propio templo donde Él va a residir, ¿verdad? No un templo hecho de piedra, de joyas, de piedras preciosas, de cal y de varilla, vamos a decir. No, Él crea un templo en sí mismo, con sí mismo, por sí mismo. Por eso ahorita estoy recordando, ¿verdad?, cuando el Maestro Jesús, que estaba hablando a toda la muchedumbre ahí en los patios del templo, ¿verdad?, del templo de Jerusalén, y entonces marcando o señalando su corazón, Él dijo estas palabras: destruid este templo y lo reedificaré en 3 días. Y la gente pensó que se refería al templo de piedra y de oro y de plata, ¿verdad? Y entonces le dijeron: estás loco, ¿cómo este templo se llevó 500 años en hacerlo y tú lo vas a edificar en 3 días? Eso es imposible. Pero él se refería al templo de su cuerpo, ¿verdad? Y también podemos darnos cuenta de eso. En Corintios nos dice bien claro, ¿verdad?, ¿qué no sabéis que sois el templo donde mora el Dios vivo? Entonces, cada uno de ustedes y yo también somos el templo donde Él reside. ¿Y dónde está su sagrario? ¿Dónde está su altar? Está en tu corazón, en tu corazón, en tu corazón, en mi corazón, ¿verdad? En ese punto infinitesimal, donde se unen las 4 cámaras, ahí está Él con toda su corte celestial, ¿verdad? Entonces, el templo del Dios vivo eres tú y yo, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con esto. Entonces, pues ese templo, ¿verdad?, son 3 columnas. ¿Y qué nos dice lo que es Cábala, verdad? En la Cábala pues nos dice que es el árbol de la vida, el árbol de la vida, pero también nos menciona el árbol del conocimiento de bien y del mal. Muy bien. Entonces, el árbol de la vida pues es todo lo que es sabiduría, lo que es misericordia, lo que es victoria. Es el lado derecho de todo hombre o mujer. Muy bien. Entonces, ahí es el árbol de la vida. Si nos damos cuenta, pues todo es positivo: sabiduría, misericordia, victoria, todo es positivo. Y en el lado izquierdo está el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí nos menciona inteligencia, nos menciona fortaleza, nos menciona gloria. ¿Qué significa eso? Pues que en sí mismos, en nosotros, en cada uno de ustedes, en mí mismo, ¿verdad?, tenemos esos 2 árboles. El lado derecho, el árbol de la vida. O sea, si nosotros pensamos positivo, sentimos positivo, hablamos positivo, ¿verdad?, todo va a ser
vida, 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 y felicidad, y dicha, y prosperidad. Pero si vamos al otro lado, inteligencia, fortaleza o rigor y gloria, vamos a tener dos polos, ¿verdad? Como quien dice, para poder diferenciar existen esos dos polos, el bien y el mal. No quiere decir que sea así una cosa maligna o una cosa muy benhechora, no, simplemente es para tener nosotros el poder de diferenciar, el poder de conceptualizar, ¿verdad? Para poder razonar y llegar a una conclusión. Muy bien, entonces, pues aquí tenemos, dice, estas tres columnas en la Cábala se identifican como el árbol de la vida, siendo la columna de la derecha la misericordia, la de la izquierda es la severidad y la del centro es el balance de estas dos, o sea, el neutro equilibrio, lo cual ilustra y explica más completamente cómo está constituido el hombre en su cuerpo físico. Debemos de notar que la serpiente de sabiduría toca y une a todos los puntos de la estructura luminosa, unificándola. Y es cierto, tenemos allí una figura, ¿verdad?, que son tres columnas y una serie de estructuras luminosa o lumínica, ¿verdad? Y una serpiente toca a todos y cada uno de los puntos de esa estructura, haciendo una estructura compacta, una estructura inamovible, una estructura súper segura, súper fija, súper firme. Muy bien, eso es las tres columnas del templo que ya dijimos, eres tú y yo. Muy bien, en el quinto punto nos dice, esta es la representación cabalística del hombre, al sobreponerse a él el árbol de la vida sobre el cuerpo físico, del mismo donde podemos apreciar los 22 arcanos del tarot, su distribución y unificación en el hombre, mostrándonos el elevador directo a Dios Abba, el cual el hombre puede y debe usar para regresar a su origen, que es Dios Abba. Y aquí podemos tener, o podemos ver, ¿verdad?, que tenemos la corona, sabiduría, inteligencia, misericordia, conocimiento, ciencia, rigor, fortaleza, belleza, gloria, victoria, fundamento, reino en los pies. Pero tenemos una estructura, ¿verdad?, donde en esa estructura aparece lo que es el tarot, o rellena lo que es el tarot, rellena toda esa estructura, ¿verdad?, desde el arcano 0 hasta el arcano 21, ¿verdad?, dándonos a entender que tú y yo somos esa estructura perfecta. Allí nos está diciendo Dios en dónde crea, con qué crea y para qué crea. Hablamos del tarot también hace como 3 sábados, ¿verdad?, donde se explica a profundidad esta gráfica. Sin embargo, ahorita nomás la estoy presentando para que se den cuenta de quiénes son ustedes. En el sexto punto de estas conclusiones, ¿verdad?, pues tenemos también el hombre con su estructura, y Dios Abba entra por su mollera o inicia su penetración en cada uno de nosotros por medio de la corona. Entonces Dios Abba, ¿verdad?, nada todo, ver Génesis 1:2, entra por la mollera y se distribuye en todo el cuerpo, siendo, como les digo, el templo donde mora Dios. Y entonces nos dice, pero Él te crea a ti, a mí, para actualizar todo eso que llamamos creación. Y es cierto, ya dijimos o vimos que Dios es infinito y que para crear pues tiene que crear dentro de sí mismo. Entonces nos crea a nosotros, a ti y a mí. ¿Para qué nos crea a nosotros? ¿Y por qué se mete dentro de nosotros? Bueno, pues nos crea con el fin de que ahora nosotros, tú y yo, ¿verdad?, que saquemos hacia afuera, ¿verdad?, todo lo que Él ha creado internamente, todo lo que Él ha creado en sí mismo, con sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Entonces nosotros lo vamos a sacar dizque afuera aparentemente como un mundo externo, como un mundo físico real, ¿verdad?
Entonces nosotros somos ese clavo de unión que está uniendo al mundo espiritual con el mundo físico material, como hemos estado hablando en estos sábados pasados, ¿verdad? Donde hemos estado viendo, analizando, ¿verdad? Cada uno de estos detalles, y ahora en este momento pues estamos confirmando, nada más como conclusión, ¿verdad? De que sí somos realmente los que estamos sacando o proyectando hacia afuera todo lo que Él ha ideado, todo lo que Él ha pensado, todo lo que Él ha creado en su interior. Muy bien. Entonces nos dice, pero Él te crea a ti para actualizar todo eso que llamamos creación y hacer que aparezca afuera de ti. Y entonces los grandes sabios y los ignorantes le llaman materia, siendo que todo es espíritu. Esta es la verdad única y real, nada más. Muy bien, entonces aquí nos encontramos con un dato muy importante. Nos dice que todo es espíritu, ¿verdad? Y que pues la materia no es más que esa forma, esa estructura, ¿verdad? Donde Él está, vamos a decir, imbuido, allí en esa estructura, la llena completamente, y entonces ese espíritu, esa energía llena completamente la forma, y en este momento, cuando ya está la forma llena, se llama materia. ¿Qué significa eso? Pues que la materia realmente no existe, es una ilusión. Es la misma energía, la misma espíritu, ¿verdad?, que llena la forma, la apariencia, y entonces le llamamos físico, material, ¿verdad? Allí pongo un ejemplo que he estado hablando también cada sábado. Ya ven que ahora hay de esas muñecas de plástico que se consiguen, ¿verdad? Entonces, pues reciben el paquete, pues es un paquete pequeño, ¿verdad? Entonces sacan la muñeca y con una, vamos a decir, bomba hidráulica, ¿no? Neumática, perdón, lo infla y se forma una mujer completa, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿el aire que está afuera es diferente del aire que está dentro de la muñeca? No, es el mismo, ¿verdad? Es el mismo aire. Entonces, con eso estamos llegando a la conclusión de que ese espíritu, ¿verdad?, está llenando la forma del que se llama cuerpo físico, ¿verdad? Y hace que se hable, platique, piense, razone, ¿verdad? Pero ese aire, ese espíritu que está dentro de cada uno de nosotros es el mismo aire que está fuera de nosotros, o el mismo espíritu que está fuera de nosotros. Por eso también en los 11 puntos mencioné que nos dice que hace un mono de barro, o sea, una mezcla de agua y tierra, y luego le sopló en las narices el aliento de vida, o sea, como quien dice, lo infló, y entonces llegó a ser un alma viviente, ¿verdad? Y luego dice más adelante, yo te ceñiré apretadamente aunque no me has conocido, o sea, dice Dios que te ceñe apretadamente. Entonces, ¿qué significa? Pues que esa forma, ¿verdad?, está llena de espíritu por dentro y está limitada por el Espíritu de Dios también. Entonces, pues todo es Dios. Bueno, vamos a continuar entonces con el punto número 7. El punto número 7 se refiere pues a que ese templo, ese cuerpo físico, ¿verdad?, tiene una estructura interna de 7 niveles o 7 nudos o 7 centros de fuerza o de energía. ¿Por qué o para qué? Bueno, pues porque el espíritu entra por la mollera, por la corona, y va bajando a través de la columna, encendiendo esos centros de fuerza, ¿verdad? Al bajar, enciende el centro de energía del tercer ojo. Al bajar a la garganta, enciende el centro de energía de la garganta. Al bajar al corazón, enciende el centro de fuerza del corazón, y al bajar más, enciende el centro de fuerza del ombligo, y al bajar más, enciende el centro de fuerza esplénico, y al llegar al sexo, enciende el centro básico raíz o sexo, ¿verdad? Y entonces ahí me está dando a entender
que ese espíritu nos llena completamente, ¿verdad? Y nos está manteniendo en ese circuito, ¿verdad? De entrada y salida de esa energía. Nunca se detiene, ¿verdad? Y entonces, pues, podemos apreciar también en una figura que tenemos el espíritu, luego los centros de fuerza, y luego si ustedes se fijan, son como puras serpientes que están conectadas a cada uno de los centros de fuerza o energía. Y también tenemos como una especie de cebolla, ¿verdad? Tenemos 7 cuerpos correspondiendo cada cuerpo a un centro de fuerza. Y entonces podemos darnos cuenta de que tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo atómico, un cuerpo causal, un cuerpo intuitivo, un cuerpo mental, un cuerpo astral doble etéreo, un cuerpo físico aún no manifestado y un cuerpo físico manifestado. Entonces nos está dando a conocer cómo ese Dios está sustentando esa creación, cómo la está alimentando, cómo la está manteniendo, ¿verdad? En todo, desde el interior de sí mismo para poder proyectar el exterior. Y entonces voy a leer el 8º punto. El sistema de centros de energía o chakras con su movimiento en vórtice o torbellino crea una serie de cuerpos sutiles con el fin de servir de soporte al cuerpo físico manifestado, tal como lo miramos todos los seres humanos. Así es, esos 7 cuerpos, ¿verdad?, van a sustentar el 8º, que es el cuerpo que vemos aquí frente a ustedes, o que ven ustedes todos los días en su espejo, ¿verdad? Ahí se están viendo exactamente como son. Bueno, pues eso es nada más ese espíritu que está introduciéndose en cada uno de nosotros a través de la corona o la mollera, ¿verdad? Y encendiendo esos centros de fuerza, generando esos cuerpos. Pero es puro espíritu, ¿verdad? Bien, ahora, pasando al 9º punto, dice que el hombre, o sea, tú y yo, también la mujer, porque es la misma cosa, dice, el hombre y la mujer resumen en sí mismo a estos 7 rayos o principios. Y es cierto, son 7 rayos. ¿Por qué? Porque cada centro de fuerza o energía genera una diferente luz, ¿verdad? Un diferente rayo. Por ejemplo, el rayo de la corona pues es violeta, el rayo del tercer ojo es lila, el rayo de la garganta es azul, el rayo del corazón es amarillo, el rayo del ombligo es verde, el rayo del esplénico es naranja y el rayo del sexo es rojo. Y ese rayo, o ese, vamos a decir, sistema de luces, ¿verdad?, se llama el rayo creador. ¿Por qué? Porque en el violeta, o sea, el nivel más elevado, nos dice nivel del absoluto Aba, color violeta, nota Do. Entonces aquí podemos darnos cuenta de que él está creando con luz o energía y con nota musical, la nota Do. Luego en el nivel de lila, nivel potencial de todos los sistemas de universos, potencial de todos los universos, o sea que todos los universos o toda la creación está en pensamiento, no es físico todavía, está en idea nada más. Y el color de ese centro es lila y la nota es Si. Y luego viene el azul en la garganta, dice nivel de la Vía Láctea. Aquí ya nos está diciendo que hay algo ya como líquido o como gelatinoso o como plasmático. Y luego el color es azul y la nota La. Y luego en el corazón es el nivel del sol, dice color amarillo, nota Sol. Aquí ya entra a ese gel, ¿verdad?, que es esa Vía Láctea o esa sustancia lechosa, plasmática, ¿verdad? Con el sol se va a endurecer. Es como cuando las señoras están preparando un pastel, ¿verdad? Pues hacen la mezcla que es leche, huevos, todo eso, harina y todo, salsas, y forma una pasta, ¿verdad? Y luego esa pasta la meten al horno
a 300 grados, no sé, una media hora, y sale ya algo sólido, ¿verdad? Bueno, pues aquí nos está diciendo que el nivel del sol es el corazón y es color amarillo, nota sol. Y luego en el ombligo es nivel de los planetas como masa. Entonces aquí ya me está diciendo que ya hay una manifestación física. El nivel de los planetas como masa es en el ombligo. El color verde, nota fa. Y luego en el esplénico es nivel de la tierra, nota mi. Nivel de la tierra, o sea, donde ya está una manifestación física. Color naranja. Y por último, el nivel de la luna, nota re, que es en el sexo, ¿verdad? El color rojo. Y con eso me está indicando, ¿verdad?, que la luna es la que nos proporciona el sexo y nos proporciona también la capacidad de reproducción. O sea, es el punto en el cual el hombre y la mujer pueden generar un ser a imagen y semejanza de sí mismos. Entonces, todo esto, todos estos atributos, todos estos poderes, todas estas luces están en ti, en ti, en ti y en mí, ¿verdad? Todos estos atributos están en el hombre y en la mujer. Luego continuamos con el punto número 10, ¿verdad?, de estas conclusiones. Y pues voy a leer lo que dice. Aquí podemos observar que qué tan perfecto y completo está creado el hombre con el rayo creador de Dios Abba en su constitución física, con sus cuerpos sutiles, sus vibraciones y sus centros de fuerza o chakras. Y entonces aquí podemos apreciar, ahora sí, que ya tenemos un huevo áurico, ¿verdad? Así se le llama lo que es la mente, con los 7 rayos, violeta, lila, azul, amarillo, verde, naranja y rojo. Y tenemos también los diferentes centros de fuerza que están en cada uno de nosotros en nuestro cuerpo. Pero también viene lo que es el rayo creador, ¿verdad?, donde nos dice, en la parte más alta está Abba, después viene lo que es el rayo violeta y me dice supravibración. Entonces ahí nos está indicando que Dios Abba es una supravibración. Luego allí es lo que es la mente de Dios, la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él todo lo crea con su mente. Como dice el Kybalión, en el Kybalión nos dice bien claro, el todo es mente, el universo es mental. Entonces todo es una creación mental. Incluso cuando hablé de los postulados de la ciencia y conciencia pura, también menciona que todos los procesos mentales nos llevan a esto que estamos viendo. O sea, todo lo que llamamos materia no es más que procesos mentales o procesos de pensamiento, ¿verdad? Y luego esa es la supravibración, rayo violeta, y es la mente de Dios. Luego baja la vibración atómica, y es la idea, ¿verdad? Y es el rayo lila. Después baja su vibración a vibración creadora, y es en la garganta la expresión. Y es cierto, en la garganta tenemos el verbo, el poder que va a expresar lo que nosotros queramos, ¿verdad? Precisamente también en Génesis menciona bien claro, ¿verdad?, donde dice que Dios estaba creando las cosas, ¿verdad?, y iba con Adán y se la presentaba para que Adán dijera el nombre de aquella cosa, y lo que Adán nombraba, esa era la cosa. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros aquí en la garganta tenemos el poder creador del verbo, la palabra, y por lo tanto la palabra va a expresar lo físico, material. Entonces, vibración creadora es el azul y es la expresión. Luego baja la vibración de sentimiento en el corazón, y ahí está la imaginación, que es con la cual el Papá Dios empieza a crear todo. Y luego baja la vibración de reflejo o espejo, y es en el ombligo. Fíjense allí como lo que dice, vibración de reflejo o espejo. ¿Por qué? Porque la mente es un espejo. La mente es donde vamos a ver como materializados a los pensamientos que nosotros estamos generando y que le llamamos materia, precisamente. Entonces es pensamiento. Y luego baja la vibración, es vibración de deseos y molde etéreo. Molde etéreo, ¿por qué? Porque
Nosotros al pensar, imaginar y nombrar, estamos generando una forma de pensamiento, o sea, un molde etéreo en el cual va a presentarse como físico, material, en lo que llamamos nuestro mundo externo. Y corresponde con el esplénico y es sentimiento. ¿Por qué sentimiento? Porque para poder comprobar si la creación que hicimos es buena o es mala, o nos gusta o no nos gusta, con el sentimiento vamos a darnos cuenta de ello. Si aquello que creaste te satisface, lo encuentras hermoso, precioso, quiere decir que la creación está perfecta. Pero si tú sientes que le faltó algo, que no es lo que tú querías, que tal vez esté mal, entonces el sentimiento te está indicando que esa creación no es la que tú querías y no es correcto ni perfecto. Y luego por último dice, baja la vibración, conforma, o sea, volvemos otra vez a lo que hemos estado hablando. Ese espíritu, ¿verdad?, toma la forma y aparece como físico. Y entonces es la emoción. ¿Y por qué la emoción? Porque la emoción es la que nos hace vivir, nos hace actuar, nos hace trabajar, nos hace buscar una pareja, nos hace tener una casa, tener dinero, tener hijos. La emoción es la que nos mueve, mis hermanos y mis amigos. Todo es emotivo, ¿verdad? Entonces, pues nos damos cuenta en la conclusión número 10 de que podemos observar que qué tan perfecto y completo está creado el hombre con el rayo creador de Dios Abba en su constitución física, con sus cuerpos sutiles, sus vibraciones y sus centros de fuerza o chakra. Y entonces pues nos damos cuenta de que Dios no se equivoca, de que Dios crea perfecciones, tú, yo. Es perfección, como dije ahorita al empezar esta plática. Si nosotros vemos un bebito que acaba de nacer, vemos sus manitas, sus piecitos, sus bracitos, su cuerpo, nos damos cuenta que es una obra perfectísima, es una obra maravillosamente bien hecha, es una perfección pero total, ¿verdad? Que se queda uno admirado. Bueno, pues eso es lo que Él crea. Bien, luego la conclusión número 11, ¿verdad? La conclusión número 11 nos dice, todo el hombre y la mujer es solo espíritu absoluto Abba, pero aparentemente nos miramos como vestidos tanto por la corte celestial como con 7 cuerpos sutiles y coronados con 3 grandes e infinitas energías divinas para presentarnos como unos seres de carne y hueso. Y es cierto, tenemos en nuestra parte superior 3 energías, ¿verdad? La energía activa, que es la energía del Padre Creador. Luego tenemos la pasiva, que es la energía del Cristo cósmico, ¿verdad? Y tenemos la tercera energía, que es la neutra, que es la creación perfecta, ¿verdad? Ahora, esas 3 energías están precisamente bien presentes en cada uno de nosotros. El lado derecho de nuestro cerebro es la energía activa. Ahí es la creación es simultánea, la ve uno ya terminada. Y en nuestro cerebro izquierdo está el Cristo, el cósmico, ¿verdad? Es el pasivo, que es el que nos mantiene en el plano, con toda la atención en el plano, ¿verdad?, para poder manifestar el plano. Y el tercero está en lo que es la parte central de todo el sistema nervioso, o sea, lo que es el hipotálamo, la glándula hipófisis, la glándula pineal, lo que es el bulbo raquídeo, lo que es la médula espinal, ¿verdad? Y todo el sistema nervioso, el sistema nervioso central periférico y el sistema nervioso vegetativo, ¿verdad? Entonces tenemos esas 3 grandes energías en nosotros mismos y tenemos ese sistema energético que maneja pura electricidad, que maneja puro fuego. Todo lo que son nervios, neuronas, ¿verdad?, de nuestro cerebro están utilizando el fuego, están utilizando la electricidad.
Por eso decimos que los metafísicos damos toques. Pues sí, damos toques. ¿Por qué? Porque estamos súper energetizados, ¿verdad? Y por eso siempre andamos con una sonrisa. ¿Por qué? Porque tenemos esa energía en nosotros, pero con abundancia. Y luego también nos dice aquí, ¿verdad?, que tenemos la corte celestial en cada uno de los hombres y mujeres que habitan este planeta. Pues sí, porque en la parte de la corona tenemos los tronos, ¿verdad? Luego en el tercer ojo tenemos las dominaciones. ¿Por qué dominaciones? Porque es todo lo que vemos afuera de nosotros, es nuestro dominio, ¿verdad? En la garganta son las virtudes, en el corazón son las potestades, en el ombligo son los principados, en el esplénico son los arcángeles y en el sexo son los ángeles. Entonces ahí está toda la corte celestial, ¿verdad?, de Papá Dios en cada uno de ti, de ti, de ti, de mí, ¿verdad? Pero también tenemos algo muy importante como complemento de nuestra constitución. Nos dice, en la corona tenemos voluntad consciente, ¿verdad? En el tercer ojo tenemos sabiduría, agua, mente. En la garganta tenemos movimiento, aire, vibración. Y es cierto, ¿por qué? Porque estoy manejando aire. ¿Qué estoy haciendo para hablar? Tomo aire y hablo, ¿verdad? Se acaba el aire y ya no puedo hablar. Entonces es vibración, es aire. Y luego en el corazón es terráqueo, voluntad, amor, pensamiento. Ahí se junta, fíjense que se junta, voluntad, amor, pensamiento. Esas tres energías se presentan ahí en el corazón. ¿Por qué? Porque ahí está la gran potestad que se llama yo soy Dios en acción aquí, ¿verdad? Y luego en el ombligo está la dualidad, la forma. En el ombligo está la dualidad, la forma. ¿Por qué la dualidad de la forma? Pues porque es la mente, y la mente nos va a mantener afuera, ¿verdad? Y nosotros queremos estar adentro. Entonces, ahí es donde hablé ahorita del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bueno, pues lo que tenemos afuera es conocimiento, lo que tenemos adentro es sabiduría. Entonces tenemos que tener un equilibrio de esos dos mundos. Por eso allí es dualidad la forma. Y luego en el esplénico está el interno-externo. O sea, ahí en el esplénico tenemos esa conexión entre lo interno y lo externo. ¿Por qué? Porque ahí es donde el espíritu toma cuerpo físico, en lo que es la matriz de la mujer, ¿verdad? Ahí es donde el espíritu se va a encarnar, va a construir ese templo o ese cuerpo de bebito o bebita. Y luego en el sexo es vestido de cuerpo denso, físico, material. Y entonces ahí en el sexo pues ya tenemos ahora sí el cuerpo físico completo para que se presente ya en el plano como tal. Dice, todo este proceso se desarrolla dentro del espíritu Abba. Fíjense, con el espíritu Abba, por el espíritu Abba y para el espíritu Abba, siendo todo uno solo. Pueden ahí ver 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19, Salmo 8:4 al 6, Juan 3:13, 10 y 10:30. O sea, son, vamos a decir, citas bíblicas donde podemos nosotros comprobar esto que estamos viendo y diciendo ahorita. Bien, esa es la 11ª conclusión. Bueno, vamos a la 12ª. Dice, aquí podemos observar que somos una unidad con el yo soy el que soy, que se desdobla en una dualidad, yo, tú, mío, tuyo, ¿verdad? Al aparecer el ego o personalidad, Satanás, que nos materializa en un cuerpo físico material, y entonces nos separamos de todo y de todos, al decir yo soy fulano o fulana de tal. Y es cierto, tenemos un ego o personalidad, que es precisamente en el ombligo, es donde el ego o personalidad, ¿verdad?, nos hace separarnos de todo y de todos, ¿verdad? Dice, no, yo soy Juan Baldomero y soy ingeniero y tú eres un ser diferente y todo. Y no, estamos todos unidos en ese Dios, ¿verdad? Dentro de Él, con Él, por Él y para Él. Pero el ego nos hace separarnos, nos hace vernos diferentes, nos hace que pongamos barreras o límites entre
cada uno de nosotros. Y entonces pues nos vemos como separados. Muy bien. Ahora bien, ¿en qué estamos basándonos para poder hablar de estas cosas? Bueno, pues aquí traigo el arcano número 6, ¿verdad? El arcano número 6 nos me presenta a un ángel, ¿verdad? Con una superluminosidad. Es el ángel de Dios, ¿verdad? Y tenemos a la mujer con el árbol de las manzanas y la serpiente en el árbol. Y acá el hombre, enfrente el hombre, ¿verdad? Y atrás tiene un árbol de puras frutos de fuego, o lo que llaman los sefirots, ¿verdad? Los 10 sefirots que hablamos ahorita. Entonces aquí me está presentando, ¿verdad?, a lo que es el querubín que cubre, el querubín que protege, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que hay un querubín, hay una luz hermosísima, una luz bella, ¿verdad?, que está protegiendo al hombre y a la mujer. Pero también me está diciendo que hay una serpiente. Bueno, pues entonces una serpiente que está al lado de Eva. Entonces me está diciendo que esa serpiente es el instructor, ¿verdad?, del ser humano, que le va a dar una información para su evolución. Ese es el ego, o la serpiente del Edén, que le llaman, ¿verdad? Es el instructor que nos va a dar información para evolucionar. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Pues porque, como dice en Génesis, cuando la serpiente le dice a Eva, pues positivamente no moriréis, porque sabe Dios que el día que ustedes coman del árbol, ¿verdad?, van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces le da una instrucción a la mujer para que ella coma de ese fruto, ¿verdad?, y pueda adquirir una conciencia y ser un ser autoconocido, un ser autoexperimentado, ¿verdad? Y aquí seguimos con la gráfica y tenemos al querubín que cubre. Se le llama el querubín que protege, ¿verdad?, con su espada flamígera, pues la parte de lo que es el árbol de la vida, ¿verdad? Pero me está diciendo que es un querubín que cubre, que protege, ¿verdad? Entonces, me está diciendo aquí que esto va a constituir al hombre y a la mujer. Muy bien. Pero luego, en el arcano 11, me habla de, dice, la persuasión, la fuerza, el león domado. El león domado. Y me presenta a un león, ¿verdad? Y una mujer le está cerrando las fauces con sus manos. No están luchando ni nada, sino que simplemente es un león que ya está mansito. ¿Y qué es el león? El león representa al ego. El león representa a esa fuerza psicomental, ¿verdad?, incontrolable, pero que cuando tú entiendes y comprendes todo esto, se transforma en un sirviente, se transforma en un gatito, ¿verdad? Entonces me está diciendo que aquí hay una maestría porque ya controlaste al ego, ya no es una bestia, sino que ya es un gatito, ¿verdad? Y luego, si vamos más adelante, el arcano 14 me dice la templanza, la temperancia, la purificación, y me presenta, ¿verdad?, a un ángel con el nombre de Dios en su pecho y con el triángulo y el ojito en su corazón, ¿verdad? Y tiene dos grandes copas, ¿verdad?, mezclando, una roja y una azul, o sea, mezclando el mundo espiritual con el mundo físico material. Pero aquí hay algo muy importante. El ángel del arcano 6, ¿verdad?, donde apenas están iniciando la creación, aquí ya él está trabajando en esa creación, está equilibrando tanto el mundo espiritual como el mundo físico material. Por eso se llama la temperancia, la purificación, la templanza, donde ese ángel de Dios o ese querubín que cubre está trabajando para que el hombre tenga en su constitución esos dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico material. Pero luego viene el arcano 15, que es la fatalidad, la pasión, el diablo, la forma seductora,
¿verdad? Y aquí también ahora tenemos al hombre y a la mujer encadenados a un cubo, ¿verdad? Y está este ser que es andrógino, ¿verdad? Pero me dice, es la forma seductora. ¿Qué significa eso? Pues que en el ángel, el querubín que cubre, o luz bella, ¿verdad? Ahora está llenando una forma y se transforma en algo físico, material. Aquí es una luz, ¿verdad? Y acá ya va a ser algo físico, material, ¿verdad? Con un cuerpo físico, limitado precisamente por ese contorno que nos da lo que es cabeza, cuello, espalda, brazos, todo. Nos limita, a ese espíritu lo está limitando dentro de esa forma física. Y por último, el arcano 16, donde me dice, la casa de Dios, la torre, la fragilidad. Y esto sí es algo hermoso, grandioso, maravilloso, mis hermanos. Se refiere a la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Pues eres tú y yo. Tu cuerpo físico es donde mora Dios. ¿Y dónde está Él? En su altar, en tu corazón. En ese punto donde se unen las 4 cámaras, ahí está mi Padre Dios con toda su corte celestial. Bueno, pues aquí está la figura. Es una torre que tiene ventanas nada más, pero no tiene puerta. Y entonces se refiere al cuerpo físico. El cuerpo físico tiene ventanas, ¿verdad? Ojos y oídos y nariz y boca, pero abajo no tiene puertas. Entonces es el cuerpo físico. Pero aquí viene algo importantísimo. Es un rayo que pega en la corona, que es por donde entra el espíritu, ¿verdad? Y recorre los 7 centros de energía. Bien, entonces entra y tumba la corona, pero manda hacia el plano físico, hacia la tierra, manda a un ser que tiene una como especie de cuernos en su cabeza, ¿verdad? Y tiene 12 gotitas. Entonces, ese es el ego, ese es precisamente la energía que nos va a encarnar, que nos va a hacer posible ver todo esto que vemos afuera, y por eso manejamos 12 dimensiones físicas y 12 espirituales, por eso son 12 gotitas. Y del otro lado está cayendo un ser coronado, un ser que tiene cierto nivel de estatus, ¿verdad? Y de prepotencia. Ese es luz bella, o el querubín que cubre, el del arcano 6, ¿verdad? Es precisamente la luz bella que nos constituye. Ahorita hablamos de que teníamos sefirots, que teníamos unas bolas de energía. Bueno, pues aquí él está manejando 10 energías, pues precisamente son las energías que hablamos ahorita, ¿verdad? Tenemos la corona, tenemos sabiduría, tenemos inteligencia, tenemos misericordia, tenemos lo que es fortaleza, belleza, victoria, gloria, y en el sexto fundamento, y en los pies el reino. Son 10 sefirots o 10 energías que están manejadas precisamente por este querubín que cubre, o ángel protector. Entonces tenemos en nuestra constitución al instructor, que es la serpiente o Satanás, y tenemos al iluminador, o el querubín que cubre o que protege, luz bella, ¿verdad? Entonces tenemos en nuestra constitución esas 2 grandes energías. Uno es el instructor, ¿verdad? Que nos va a dar información para crecer en el nivel físico, pero también tenemos un ser luminoso que nos da precisamente la iluminación, nos da la razón, nos da el discernimiento, nos da la inteligencia, nos da la sabiduría. Entonces, como les digo en las clases, ¿verdad? Pues tenemos al lado derecho un ángel maestro que nos está indicando muchas informaciones, y tenemos un ángel protector, ¿verdad? En el otro lado, ¿verdad? Un ángel que nos protege realmente. Bien, entonces, mis hermanos y mis amigos, pues con esto estamos dando por completo, ¿verdad?, la idea de esas conclusiones que surgen de todo lo que hemos estado hablando
de sábados anteriores, ¿verdad? Para que ustedes tengan una base de análisis, para que ustedes puedan por sí mismos llegar a conclusiones válidas por ustedes mismos, ¿verdad? Bien, pues como les digo, estoy transmitiendo desde regioenvivo.tv en Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, y los invito, ¿verdad?, a que llamen al 8340 8650 8650. ¿Para qué? Para que si tienen comentarios, dudas, pues háganoslo saber. Ahora, personas que son de fuera, pues pueden comunicarse con nosotros al 81 14 27 97 o aquí a las oficinas, ¿verdad?, para pedir información. Bien, también los quiero invitar este junio 16, que es viernes, va a ser viernes de 7 a 9 de la noche, ¿verdad? Los invito al curso Yo Soy Dios en Acción aquí, donde se va a ver todo esto que hemos estado hablando a través del tiempo, ¿verdad? Es un curso de 3 años. ¿Por qué? Porque empieza con meditación, luego sigue energía, luego centros de energía, luego mente, luego sistema nervioso, alma y espíritu, luego lo que es constitución metafísica del hombre, donde se ve cábala, se ve tarot, se ve la luz astral, se ve mundos paralelos, se ve el pensamiento, luego pasamos a lo que es verbo. Entonces se lleva 3 años, ¿verdad? Pero podemos empezar el próximo junio 16, viernes de 7 a 9, empezamos con meditación ABA. Va a ser de 7 a 9, como les digo, y estamos ubicados en Juan Ignacio Ramón 415 Poniente, en el centro de Monterrey. Para las personas pues del área metropolitana, ¿verdad? Estamos allí en Juan Ignacio Ramón 415 Poniente, son del obelisco, o sea, es la calle de Juan Ignacio Ramón, del obelisco, caminando hacia el obispado, son 7 cuadras, ¿verdad? Es una casa antigua, y no tiene pierde porque es la única casa que tiene afuera un pino, y en la noche pues prendemos unas luces ahí para que se ilumine el pinito y pues puedan andar con la casa. No hay ningún problema para llegar a ese domicilio. Entonces los invito junio 16, viernes de 7 a 9, a iniciar el curso de Yo Soy Dios en Acción aquí. Muy bien, pues mis amigos, mis hermanos, estoy muy contento, estoy muy alegre, muy satisfecho con esto que he estado hablando con ustedes y mostrándoles, ¿verdad? Esperando que pues todo sea de su agrado, que todo esté completo y sobre todo, ¿verdad?, que les sirva para llegar a conclusiones propias, válidas para ustedes, ¿verdad? Que esto sirva nada más como un punto de apoyo para llegar a conclusiones propias y válidas. Muy bien, bueno, pues entonces no me queda más que decirles: mi corazón es tu corazón, y los espero el próximo sábado de 9 a 10 de la mañana. Muchas gracias y felicidades.